Ayer pudimos observar unas fotos increíbles de unos atardeceres mágicos, unas fotografías también, por supuesto la fotografía también importa y mucho, ¿no? La Julia Melgares, allí de lo que eran unos atardeceres en la laguna Merín. Para ese lugar, no para la laguna, pero sí para el departamento nos vamos a trasladar porque por ahí anda Edgardo Ollenar, uno de los ex coordinadores del PIT-CNT, ofició también como secretario de Derechos Humanos durante un muy buen tiempo de la Convención de Trabajadores, y hacia él vamos. ¿Cómo andás, Edgardo? ¿Cómo anda, Pitufo? ¿Cómo andás, querido hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Usted está en la capital en estos momentos, está en Melo. Estoy en Melo, visualizando un cielo gris con algunas nubes un tanto más oscuras. Pareciera ser que este cielo tiene de alguna forma que ver, usando alguna comparancia, con lo que está pasando hoy en América Latina y en el mundo, ¿no? Es un cielo gris, un cielo amenazador, un cielo que bueno, que de alguna forma nos preocupa. Y bueno, y eso trasladado a veces al análisis de lo que pasa en el mundo de una forma no poética, porque no me da para tanto la nasta, ¿no? Pero sí de comparar cosas. Ayer estuvo lindo, sí, realmente. Yo no he podido ir por la laguna, pero hoy acá en Melo está feote como en todo el mundo. Bueno, como esos nubarrones en los cuales se está tratando tú, que bueno, están así amenazantes en el cielo de Latinoamérica. Exacto. Donde por momentos pareciera como que se aplazara por lo pronto la primavera una vez más. Escuchamos atentamente. ¿Por dónde venís con tu reflexión, con tus comentarios? ¿Por dónde andan tus preocupaciones en esta mitad del mes de enero, 15 días que arrancó el 2020? Es muy difícil, ¿no?, hacer un análisis de temas que parecieran ser tan distintos y no darnos cuenta de que no son compartimientos estancos, que existen vasos comunicantes entre lo que pasa en Bolivia, lo que va a pasar acá cuando asuma el nuevo gobierno, o lo que está pasando en Irán con el vil y brutal y cobarde asesinato de Soleimani, ¿no? Porque en realidad nosotros nos estamos enfrentando a un momento histórico en el cual ha habido un nuevo cambio de paradigmas desde el punto de vista del relacionamiento del imperialismo con el mundo, debido a la necesidad brutal de poder recomponer, cosa que afortunadamente no solo le está costando muchísimo, sino que cada vez, cada día, cada año pierde una nueva batalla su hegemonía en el mundo, ¿no? Y lo que está ocurriendo implica que dar el golpe de Estado en Bolivia de la forma más impune, y a uno le provoca una tristeza tremenda. Algunos intelectualoides de izquierda analizar si debería haber o no concurrido a las elecciones, y entre eso y el asesinato de Soleimani y la protección de las, ¿cuántos son? 7, 8 bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia, para la producción de cocaína y la exportación de la misma, y la participación de la DEA a Estados Unidos, que es el principal consumidor, porque bueno, acá nadie se puede hacer el gil, ¿no? Los medios tecnológicos y la capacidad logística que tienen en este momento les podría haber dado para poder terminar con esta problemática, y no es así, es al contrario. Todos aquellos sectores que hoy se organizan en ese pueblo indígena, trabajador, en ese pueblo que quiere reivindicar sus derechos históricos, está siendo eliminado sistemáticamente. Perdón. Se está produciendo un genocidio. En lo que va del año van más líderes sociales y sindicales asesinados que días del año en Colombia. A nadie se le paran los pelitos de la nuca para decir nada. No vemos intervenciones altisonantes y condenatorias en el ámbito oficial, oficioso, ni movidas
periodísticas claras, serias, por parte de periódicos pseudo-izquierdistas sobre lo que está pasando en Colombia. Es brutal, es algo tremendo. Los paramilitares organizados, que en realidad los paramilitares son grupos de mercenarios que actúan en contacto con el Estado, protegidos por el Estado, de consumo con las fuerzas militares que ocupan las zonas en las cuales ellos trabajan, están desarrollando una práctica de exterminio sistemático sin que pase absolutamente nada. El año pasado mataron más de 350 personas y 200 guerrilleros desmovilizados. Es brutal, ¿no? Pero sigamos el hilo conductor, ¿no? De cómo la violencia del Estado se está ejerciendo en términos de prever lo que ya hace tiempo que venimos hablando, que es la instalación de un plan Cóndor de nueva generación que abarque a toda América Latina. Y nosotros no nos vamos a escapar de eso. Lamentablemente no nos vamos a escapar de eso. Lo de Colombia es terrible, lo de Bolivia, ¿no? Es un golpe de Estado al estilo de la década del 70. Total y absolutamente. Es un golpe de Estado al estilo de la década del 70. Las fuerzas militares y policiales juntos con la ultraderecha disuelven el Parlamento, declaran delincuentes a todos aquellos que habían durante tantos años transformado en Bolivia el país más próspero de toda América Latina. Los declaran delincuentes, los declaran terroristas. Comienza a haber una persecución sistemática, les quema las casas a la gente, les quema las casas a las familias, los amenazan, asesinan. Hay para no ir en demasiado detalle, pero para mí hay un aspecto que es absolutamente paradigmático de lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? Cuando se produce el entierro masivo de los 7 compañeros asesinados, ¿no? La represión brutal y feroz que se realiza contra un entierro. Bueno, se han perdido, no es que se han perdido, se ha recuperado una forma de proceder que tiene varias patas, ¿no? Desde la USAID en toda América Latina, desarrollando ONGs que son el sustento y los canales legales a través de los cuales se organiza las pseudo resistencias en Nicaragua, en Chile, en Brasil, junto con los evangélicos, en Venezuela, ¿no? Se está en este momento, a través de todos estos mecanismos, desde hace varias décadas, ¿no? Hay hecho por un periodista de RT, que yo recomiendo que se la busque, se la encuentre y se la escuche con atención, una intervención periodística con un compañero cubano que actuó como contrainteligencia en la USAID. Es brutal lo que dice, pero trabajó en la USAID en los niveles más altos de la dirección, fue condecorado. Eso tienen los cubanos, ¿no? Esa capacidad de meterles el dedo en el ojo al imperio y decirle, mirá que nosotros estamos también acá y estamos presentes en todo lo que ustedes hacen. Todo esto junto, que podría ser siendo mencionado de la forma que yo lo estoy haciendo un poco desordenada, forma un gran cóctel que tiene como objetivo la recuperación del patrio trasero en América Latina, porque en otras zonas del mundo se le está complicando cada vez más, y porque tiene una interna en el imperialismo y en Estados Unidos, que es, digamos, el país hegemónico en el plano político y militar de un imperialismo que también cuenta con Europa, ¿no? Que no está solito en el mundo. Bueno, se necesita en América Latina, por lo que significa en términos estratégicos, por su gran riqueza, desarrollar una política nuevamente de tierra arrasada, como se hizo en la década del 70, y es lo que están haciendo. La represión en Chile tiene características brutales, ni siquiera en los peores más jodidos de la represión estudiantil acá en Uruguay,
por ejemplo, pasaba lo que está pasando en Chile, ¿no? 300 personas con los ojos destruidos, ¿no? Uno o los dos, significa que les apuntan en la cara y les tiran. Además de todos los asesinatos. En Ecuador asesinaron decenas de personas, en Bolivia decenas de personas. O sea, el terrorismo de Estado llevado a su máxima expresión hoy busca no es la desestabilización, el exterminio de un proceso de acumulación de fuerzas progresistas en América Latina. Y algunos compañeros, que yo creo que es por inocencia o por un poco de soberbia intelectual, se atreven a hacer algunos juicios con respecto a Venezuela o a Bolivia, ¿no? Que me parece realmente que son muy preocupantes, ¿no? Son muy preocupantes, porque la resistencia de Evo y la resistencia de Venezuela hoy en América Latina son dos de los componentes en términos estratégicos que nos permite avisorar que la imposición total y absoluta en América Latina de esos designios del imperialismo y de esa necesidad de hacer tierra arrasada les va a costar muchísimo, y por algo lo están pensando y no lo están llevando a la práctica. En Bolivia dieron el golpe de Estado. Queda en este momento solamente Venezuela, con todos sus problemas, con todas las críticas que uno le pueda hacer, y algunas críticas realmente son estúpidas intelectualmente, ¿no? Hablar de democracia, hablar de dictadura, hablar de que un gobierno electo en elecciones libres en las cuales participó Ramos Alup, por ejemplo, que es líder de la oposición, ¿no? Hablar de todo eso, me parece que bueno, que a nosotros como país no nos hace bien, pero nos hace bien, ¿en qué sentido? En el sentido de que tenemos una izquierda que ha sido en América Latina muy preclara en el sentido de los análisis, de la práctica y de la construcción de herramientas sociales y políticas capaces de oponerse al sistema de dominación, junto con una intelectualidad que también ha tenido un rol protagónico a la hora de desarrollar la poesía o desarrollar el teatro, la música, de desarrollar la cultura en términos generales como mecanismo también de resistencia a la cultura dominante. Y hoy vemos que en algunos sectores, desde púlpitos en los cuales nadie los puso, porque ni siquiera se lo ganaron con la pelea cotidiana, nos embarraron algunos nunca en un dedito en un sindicato, están juzgando en forma categórica, ¿no? Como lo que está habilitado por constituciones que existen, que no son como las nuestras y que son diferentes, es utilizado para la defensa de ese ataque brutal, tremendo que se está realizando contra el proceso de acumulación en América Latina, pero por sobre todo porque es realmente una reserva desde el punto de vista estratégico en términos económicos y en términos de poder bélico. Es decir, el litio en Bolivia es la razón, el gas, el oro, pero de qué yo me pregunto a veces de qué estamos hablando, ¿no? Y no es que el fin justifique los medios, porque en realidad ni en Bolivia ni en Venezuela han habido desde el Estado acciones acciones represivas del corte que se plantea, por ejemplo, con el informe de Bachelet, ¿no? Que realmente es patético, con la actitud de la OEA y de este servil que habría que expulsarlo de su condición de uruguayo, ¿no? Pero no podemos hacerlo. En realidad es mucho más que eso. Es mucho más que eso, y es que bueno, que vienen por todo. Nosotros hace tiempo que decimos que vienen por todo. El golpe de Estado contra Dilma Rousseff, la cárcel de Lula, en Paraguay el golpe de Estado contra Lula, las elecciones fraudulentas en Honduras, que fueron reconocidas hasta por la OEA, no pasó absolutamente nada. La represión brutal al pueblo chileno y al pueblo ecuatoriano por parte de dos cobardes que se eligieron presidentes por voto popular, con la participación de
en el caso del chileno, de menos del 30% de la población del Chile. Y bueno, y nosotros acá tenemos algún desafío muy grande, ¿no? Y yo decía que es imposible desatarlo, por ejemplo, todo esto de lo que está pasando en el Medio Oriente. Existen vasos comunicantes que están definidos por los aspectos institucionales, la CIA, la USAID, todas las organizaciones no gubernamentales y demás, los integrantes de los estados que están subordinados y pagados por el imperialismo. Lo de Ecuador, Venezuela brutal, ¿no? El programa del fascista Bailey, se reconoce que se le dan 90 millones de dólares por año para salarios a los integrantes de la derecha que están en el Parlamento, que ahora se pelearon y un sector de ellos le pegó un boleo a Guaidó, y Guaidó ya no tiene más la cabeza. Hay gente que todavía habla de que Guaidó es el presidente de una Cámara de Diputados que le dijo que no, que con quórum, con todo, utilizando toda la legalidad. Pero ¿quién lo echó? La derecha. Son peleas intestinas, como siempre hubieron entre los sectores de poder de la burguesía. En este caso, bastante más empañado por una cantidad de cosas turbias en términos de los dineros que se manejan, ¿no? Pero eso que están haciendo en Venezuela con el Parlamento, lo están haciendo en toda América Latina. Y en el Medio Oriente se encontraron y no pudieron resolverlo con una serie de piedras en el camino, entre las cuales está Irán. Hace 4 años Soleimani era un héroe en Estados Unidos, porque había derrotado al Daesh y al ISIS, y lo había arrinconado desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político. Titulares de diarios de los más importantes lo nombraban como héroe. Claro, les había hecho el trabajo, o había hecho el trabajo en una zona en la cual los ejércitos que había creado, los ejércitos de terroristas que habían creado Estados Unidos, Israel e Inglaterra, el Daesh y la ISIS, se les había escapado de las manos y no tenían cómo contenerlo. Solamente un hombre que conocía toda la realidad de la zona y que tenía el poder político y militar y el aval que fue construyendo, además, ¿no?, del resto de los sectores de Medio Oriente, podría hacerlo, y lo hizo. Y ahora, con la impunidad más absoluta, lo asesinan. O sea, de la misma forma que le dan el golpe de Estado. ¿Por qué es eso de los vasos comunicantes y por eso es que no se puede establecer compartimentos estancos en el mundo? De la misma forma que le dan el golpe de Estado a Evo, que si no se va lo asesinan, porque ese era el objetivo clarito, ¿no? Como lo hicieron con Allende. Eso es lo que iban a hacer. De la misma forma asesinan a este hombre, violando todas las convenciones internacionales y el derecho internacional. No, el hombre está como es integrante de un gobierno, va como representante de ese gobierno a tener una reunión con el presidente de Irak, el mandamás de Irak, reunión además que es convocada porque Estados Unidos le pide a Irak, y eso lo dice este hombre, le pide a Irak que interceda ante Soleimani para poder encontrar mecanismos de diálogo. O sea, engaña, y cuando va a tener, porque iba para tener esa reunión, eso lo dice el propio presidente de Irak, ¿no? Lo asesinan de la forma más cobarde e impune, porque después no, digo, las bombas que le lanzaron no fueron una advertencia importante, ¿no? Pero el tema no es militar solamente, el tema es político, es esencialmente, y es ético. Y ese mundo que estamos viviendo hoy, que tiene ese grado de complejidad, si alguien piensa que después de las declaraciones de agentes del empresariado en cuanto a cómo se debe controlar al movimiento sindical y a cómo se deben controlar las organizaciones sociales en el Uruguay en los próximos 5 años, no vamos a tener una situación con un grado de conflictividad brutal,
no declarado ni querido por nosotros. Yo escucho la responsabilidad con la cual los compañeros dirigentes del movimiento sindical llaman a la reflexión, en definitiva, a quienes van a tener la responsabilidad de conducir el aparato del Estado. Pero estoy convencido de que no se va a dar así. No se van a dar así porque encajan perfectamente dentro del proyecto para América Latina de marcha atrás de todo lo que sea proceso de acumulación progresista. Se les escapó Argentina porque fueron tan brutos que no supieron morigerar el robo, el hurto y la quita de derechos de todos los sectores populares, ¿no? Fueron demasiado groseros. Y se les escapó México, cosa que no es menor, que con sus idas y vueltas, con algunos aspectos en los cuales podemos tener matices, hoy son dos de los países más importantes de América, del mundo latino, que no están subordinados en forma absoluta a lo que son los designios del imperialismo, ¿no? Pero Uruguay es un país chiquito, está al lado de Brasil, está muy contento Bolsonaro, pero no solamente está muy contento Bolsonaro, está muy contenta la OEA, está muy contento Almugre, está muy contento Bush, perdón, me equivoqué de tirano. Claro, porque me hizo acordar algo que iba a decir. Cuando se habla de las constituciones, todo el mundo sabe que el señor que está hoy, y al igual que Bush en su momento, perdieron las elecciones por más de 1 millón de votos. Perdieron las elecciones por más de 1 millón de votos y son presidentes de la potencia más importante del mundo. ¿Y quién salió a hablar de que esto es antidemocrático? ¿Quién dijo que esto era antidemocrático? ¿En aquel momento o en este? Hace unos 25 o 30 años, hablando del derribo equivocado, brutal, porque no creo que sean tan imbéciles de haberlo hecho a propósito de ese avión en Irán por parte de las fuerzas militares, ese avión civil. Recordemos que cuando las fuerzas de Estados Unidos iban de Irak, derribaron su armada en forma absolutamente consciente y como acto militar un avión que tenía más de 150 civiles. Y no pasó absolutamente, pero no fue un error. Lo hicieron un poco como venganza, como el nene aquel, me sacase el trompo y te tiro una piedra a la casa. Todas estas cosas, porque cada una necesitaría un desarrollo particular, están concatenadas. Estamos en uno de los momentos más peligrosos de la historia de la humanidad. Yo pensé que no iban a quedar reservas en Estados Unidos como para poder pararle el carro a este animal que tiene el dedo arriba del botoncito rojo, ¿no? Aparentemente está primando un poco el instinto de sobrevivencia, supervivencia. No está el instinto de vida. Lo que está primando no es una visión democrática del mundo, sino el instinto de vida. Porque media humanidad se destruye si este animal sigue con esta política, ¿no? Pero estamos llegando a un punto de inflexión de una gravedad brutal. Y nosotros como uruguayos tenemos que prepararnos. Yo sigo insistiendo, organización para resistir, porque no van a venir por nosotros a través del diálogo a convencernos que hay que desarrollar, ni a coparticiparnos en determinado tipo de políticas. Eso hay que tenerlo clarito, y las buenas maneras con la derecha uruguaya hace rato que se tendrían que haber terminado, y se tienen que terminar. 15 años desarrollando a través de noticias falsas una política que viene programada, ¿no?, desde los organismos internacionales del imperialismo, para poder lograr, además de las críticas que tenemos que hacer, ¿no? Hoy todo el mundo pide crítica, autocrítica, una cantidad de cosas. Está bárbaro, hay que hacerlo. Pero ¿cuántos titulares se están destinando desde la izquierda para denunciar lo que ha sido esta política de 15 años de destrucción
absoluta de todo. No había una sola cosa que se estuviera, yo no sé cuántas, creo que la cantidad de intervenciones que tuvo el ministro del Interior son históricas. No había habido un ministro en el país que haya tenido las interpelaciones que tuvo el señor Bonomi, ¿no? Y bueno, y todo eso, todo ese proceso de acumulación que les dio resultado, también tiene que ver con una contraparte en la cual nosotros debemos, con tranquilidad, ¿no?, sin enojarnos, ver para adentro que hubieron cosas que van, sobre todo en el tema del relacionamiento con las bases, en relacionamiento con la masa frente amplista, que desde el aparato, desde la estructura no se hicieron. Ese fue un error, tal vez el error más importante, porque después del punto de vista ético no nos pueden decir nada, y desde el punto de vista de los logros de este país en estos 15 años tampoco. Y bueno, y ahora vienen por todo. Vienen por los consejos de salario, vienen por los derechos en términos del conjunto de libertades y agendas de derechos que se logró, vienen por los sindicatos, eso está clarísimo. ¿Y por qué es tan importante para ellos terminar con ese cogobierno sindical como lo plantean? Porque inevitablemente, en una sociedad en la cual los sindicatos organizados defienden no solamente los derechos económicos, sino los derechos de clase, que van mucho más allá de lo económico, y la inclusión a nivel social de trabajadores a través del proceso de formación como el INEFOP y demás, y la digamos el haber obtenido, el haber logrado viejos derechos como la ley de responsabilidad penal, como el descuento por planilla, como el fuero sindical, como el derecho a estar en planilla de trabajadores rurales y domésticos, como el aumento salarial y demás, todo eso, para lograr lo que ellos lo plantean como objetivos económicos, que en realidad tiene que ver con objetivos en términos de poder y de clase, tiene que ser reducido. Tiene que ser reducido el Estado, lo cual implica vender, lo cual implica hipotecar sectores del Estado, áreas del Estado. Tiene que reducir. ¿Dónde van a reducir? Hablan de que a nivel público creció el salario más que a nivel privado. Ahora, yo ayer lo veía en un canal, ¿no? No hace ninguna discriminación de en qué sectores creció más a nivel público el salario. Y creció en maestros y en policías, que eran los sectores que estaban más desprotegidos de la sociedad. Y creció sustancialmente y tiene un lugar muy importante en esa curva que se muestra a nivel estadístico. Bueno, todo eso que parece de alguna forma y lo planteé así a propósito, ¿no? Una miscelánea aterradora en el análisis, tiene una serie de consecuencias que no son aterradoras, ¿no? Por lo menos para nosotros como militantes. Y la primera es organizarse para resistir. Sin temor, acá nadie está llamando ni a la violencia, ni a hacer no, estupideces, no. Hay que organizarse para resistir, hay que organizarse para ir a los barrios, hay que organizarse para trabajar con la gente, para organizar la protesta, para organizar el reclamo de derechos, para que estos tengan que ser necesariamente oídos, y para neutralizar el aparato represivo del Estado, que es uno de los elementos que uno tiene que estar pensando hoy por hoy, cuál va a ser el rol que cumplan en el corto plazo. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que organizarnos para resistir. Y creo que tenemos no solamente la historia, ¿no? Desde la creación de la CNT hasta la creación del Frente Amplio, hasta la huelga general contra la dictadura, hasta cómo hemos durante todo el periodo post-dictadura, reculando en chancleta, reivindicar nuestra organización y cómo jamás pudieron dividirnos, aunque había algunos actores sindicales que no sabemos qué hacen todavía en el movimiento sindical, que trabajan más para destruir el movimiento sindical que para construir. Bueno, pero nosotros tenemos esas herramientas, todas esas herramientas, que son propiedad del pueblo, son propiedad de la clase trabajadora, son propiedad de los explotados, de los oprimidos, son propiedad
de aquellos que en definitiva hoy van a correr el serio riesgo de perder todo lo acumulado. Entonces, los dos planos, miremos para afuera, para darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer acá adentro. Creo que esa podría ser tal vez el resumen final del planteo. Miremos alrededor, miremos lo que pasó en Argentina, miremos los niveles de desocupación, de inflación, de robo, de escandaloso del Estado que hubo, y estemos atentos, muy atentos a cómo van a intentar, porque ya lo sugieren, inventar con respecto a la administración del Estado, inventar, y van a contar con la prensa, van a contar con todo, robos y mala administración y delitos y cosas que no existieron, pero que tienen todo el aparatito armado para plantearlo. Creo que va por ahí. Va por ahí. Preocuparse, ocuparse, organizarse para resistir los embates de este feroz neoliberalismo que se está por instalar definitivamente aquí en el Uruguay. Estimado Edgardo... Con respecto a eso, perdóname, con respecto a eso último que dijiste, ¿sí? Se instalará de la forma que ellos pretenden o no, en función de cómo reaccionemos. Exacto. Mantener la unidad del Frente Amplio, mantener la unidad del movimiento sindical, del movimiento cooperativo, ir creando instrumentos de relacionamiento permanente entre todos nosotros. Si logramos ese objetivo, no solamente no les va a ser sencillo, sino que no van a poder lograrlo. Eso es organizarse y resistir. Ollenar, le agradezco mucho esta charla, estas reflexiones en esta mañana de este 15 de enero del 2020. Un abrazo gigantesco, un abrazo a todos quienes están escuchando. Y bueno, hay que organizarse.